Hola a todos, de nuevo voy compartiendo con ustedes, agradecemos mucho los mensajes que nos han enviado, eso nos llena de motivación tanto a Oscar como a mí para seguir en este proyecto. La idea de este canal pues es enriquecerlo cada día con temas de interés general para todos, entonces deseamos pues que este programa del día de hoy también les guste y de nuevo un Dios les pague por sus comentarios, por las vistas, la reproducción de los videos. Oscar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, Hugo, estamos súper bien. Qué bueno. Y gracias a Dios, pues aquí con ustedes y con nuestros oyentes. No, Dios le pague. Dios Agradecemos mucho ese espacio de tiempo que usted está sacrificando por estar acá en este canal. Y hoy vamos a hablar sobre la autoridad apostólica. ¿Sí? La autoridad apostólica. Ok, un tema muy interesante para todos ustedes, la autoridad apostólica. Empecemos entonces con definir lo que es autoridad. Y podríamos decir de ella que es facultad que se recibe con el propósito de orientar, gobernar, dirigir e instruir a una unidad hacia la perfección. Okay. Porque la autoridad dice, enseña y gobierna en cuanto a lo que se debe de hacer con respecto a la ofrenda, al servicio a Dios, diríamos. Okay. Cuando no hay autoridad debidamente establecido, se llama anarquía, que es eso precisamente. La ausencia de la autoridad. La ausencia de una autoridad debidamente establecida. Okay. Entonces, vamos a empezar. Ya dimos la definición de autoridad y entendemos que la autoridad se recibe. Es una facultad recibida de parte de quien tiene más autoridad o es más, de quien tiene poder. Claro que Cuando hablamos de Cristo el Señor, Él lo dice, toda potestad, que es un sinónimo de autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Okay. Esa potestad o autoridad la recibe Cristo el Señor de su Padre, quien lo envía al mundo con un proyecto de salvación para todos los seres humanos. Ok, muy claro esa parte. O sea, hay que tener en cuenta el origen de dónde proviene la autoridad. Eso no nace así solito, no, eso trae un origen. La autoridad es dada por Dios. Cuando hablamos de este tipo de autoridad, la autoridad apostólica es dada por Dios. Es decir, que para manejar, por decirlo de alguna manera, la iglesia de Dios, se necesita tener autoridad dada por Dios, porque es la iglesia de Dios. Ahí no hay influencia humana, en ningún aspecto, no, en esa parte. No, a ver, surge una pregunta que es muy interesante. ¿Y qué tengo que hacer para recibir esa autoridad? Muy importante eso para ustedes, para la audiencia. ¿Qué hay que hacer para tener autoridad? Y vienen las alternativas para tomar decisiones en cuanto a eso. Bueno, tengo que estudiar mucho para poder tener autoridad. Sí será que estudiando mucho, sea teología, filosofía, hermenéutica, homilética, etcétera, etcétera, esa capacitación en la facultad me va a proveer de autoridad de Dios. Esa es una alternativa. A ver la otra. Tengo que orar mucho para recibir esa autoridad. Entonces, de manera que orando mucho, 2 horas, 3 horas, 4 horas al día, se va a recibir esa autoridad. Sí será de esa forma que Dios entrega su autoridad. Esos interrogantes que usted plantea ahí, Oscar, es muy importante como de pronto hacer énfasis un poquito en ellos. O sea, hay quien cree que de pronto en esa búsqueda podría alcanzar, digamos, ese lugar del apostolado. Esa autoridad apostólica. Hay quien podría pensar de esa manera. Sí, hay quien, no, y hay quien lo piensa. Y quien lo piensa y lo está pensando. Se estudia mucho. Que se está preparando para ser apóstol. Para tener autoridad. Para tener autoridad apostólica. Ora mucho para tener autoridad apostólica. Tiene una gran solvencia moral. Entonces se necesita una gran solvencia moral para recibir la autoridad apostólica, porque otra vez habíamos dicho, la autoridad apostólica se recibe. ¿De quién se recibe? De la fuente de toda autoridad, que es el mismo Dios. Que es Dios, claro. Para tenerla,
estudiando mucho, orando mucho, teniendo una gran solvencia moral, ¿será que se recibe? La verdad, la autoridad Dios la da a quien Él quiere, cuando Él quiere. Dios la da a quien Él elige, sin importar la situación o condición en la que se encuentre al momento de entregársela. Y tenemos el caso muy concreto de Saulo de Tarso. Sí. ¿Quién era Saulo de Tarso? Sí, era un religioso, era un fariseo, era un conocedor de la ley, pero ni por una, ni por otra cosa, Cristo le entregó a él la autoridad. Porque fijémonos que al momento del llamamiento, ¿qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Iba persiguiendo a los escogidos, a la iglesia. A la iglesia del Señor. Sí. Estaba persiguiendo a la esposa de Cristo, que es la iglesia del Señor. Iba en contra de ellos, había consentido. De hecho, iba autorizado por los principales, llevaba cartas de ellos para prender a los hermanos. Para meterlos a la cárcel. Para meterlos presos. Y había consentido con la muerte de Esteban. Sí, claro. Entonces, no podríamos decir que era un hombre de una gran solvencia moral. No. Sí, podía tener mucho conocimiento de las Escrituras y podría tener, pues, gran celo en cuanto a la ley se refiere, pero de tener solvencia moral, aceptando la muerte de los santos, de los hermanos de la iglesia y persiguiéndolos para encarcelarlos, no se puede pensar que estaba en condiciones de reclamar de Dios autoridad. O que humanamente era acto para decir, para recibir el apostolado, hablando humanamente. Humanamente. No lo era, humanamente. Aquí, si a alguno de los hermanos se le hubiera dado la comisión de elegir a un apóstol, no hubieran escogido bajo ninguna circunstancia jamás a Saulo de Tarso. Porque le tenían mio, los cristianos le tenían miedo a él. Fíjese que el mismo Ananías le reclama al Señor, pero ¿cómo vas a llamar a este hombre si él persigue a los hermanos? Si él ha consentido con la muerte de Esteban. Oscar, hay algo muy bonito en ese punto, como que Ananías como que creía que el Señor desconocía lo que Saulo hacía. Sí. ¿Cierto? Y como decía, la Señor, es que usted no sabe quién es Saulo de Tarso. Y mire lo que le dice el Señor, ven porque instrumento escogido me es. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. ¿Desde cuándo lo escogió? Como escoge Dios a los que Él escoge. Ya estaba en el plan anticipado de Dios. Desde la fundación del mundo. Sí. Ya lo había escogido para que ocupara ese lugar de privilegio. Porque indudablemente que es un lugar de privilegio, en el que se recibe la autoridad de Dios para gobernar la iglesia, para dirigirla, para orientarla, para llevarla al reino de los cielos. Total. Entonces, haciendo claridad en esa parte, no influye para nada, en ningún momento, el concepto humano, el pensamiento humano, el criterio, no. Es una decisión de Dios solamente al que Él elige, ya Él lo tenía anticipadamente escogido para ese. Y en esa decisión ni siquiera apostolado. participa el elegido. Ni siquiera participa el elegido. Saulo de Tarso iba persiguiendo a los hermanos y el Señor lo encuentra en el camino y lo derriba. Sí. Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya le empieza a dar instrucciones. Sí. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para librarte de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban. Para eso lo eligió, para eso lo llamó. Y hay algo muy bonito, Oscar, ahí. Ese es mi perdón de pecado. Que él le responde al Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí es donde se dispone ya en las manos del Señor para. Pone su corazón dispuesto para que el Señor haga con él como quiera. Ahora, ¿qué hay en esa autoridad, Hugo? Esa autoridad provee la facultad a quien la tiene de que todo lo que hace aquí en la tierra tiene efecto en el cielo. Okay. Sin esa autoridad, lo que se haga aquí en la tierra se queda en la tierra. Pero con esa autoridad, ¿qué sucede? Lo que se hace en la tierra
tiene repercusión celestial. Okay. Por eso le dijo el Señor a los apóstoles, miren en Mateo 18, 18, de cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso no se lo dijo Jesús a los futuros lectores de la Biblia. No. Eso se lo dijo Jesús eso es exclusivo. a sus apóstoles. Al mismo apóstol Pedro, cuando Pedro le manifiesta quién era él. Tú eres Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando Jesús de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No se lo dijo porque era Pedro, se lo dijo porque era uno de sus apóstoles. Óscar, hay una pregunta ahí que yo quiero hacerle y es esta. Para todos ustedes es muy interesante este punto y la pregunta que yo le voy a hacer a Óscar. O sea que si no hay un elegido, si no hay un enviado, un autorizado por Dios, no puede haber pueblo de Dios, no puede haber iglesia en la tierra. No, es que sin enviado de Dios, mire, busquemos la Biblia, miremos la Biblia. La mayoría de personas son buenos lectores de la Biblia. Sí, claro. Sí. Y a estos lectores de la Biblia les podemos preguntar, búsqueme usted, iglesia de Cristo, sin apóstol de Cristo. No existe. Con la Biblia, por supuesto. No. Sin la Biblia hay muchas iglesias de Cristo, entre comillas, sin apóstol de Cristo. Sí. Pero con la Biblia y según la Biblia, no existe iglesia de Cristo sin apóstol de Cristo, porque lo primero que pone Cristo en su iglesia obviamente son los apóstoles. ¿Por qué? Porque es en el apostolado en el que está depositada toda la autoridad de Cristo. Y es Cristo el que los llama, es Cristo el que los envía, es Cristo el que los capacita, es Cristo el que los guía y les dice lo que deben de hacer, además de que les revela el evangelio que ellos van a predicar. Y en ese rango de autoridad, Óscar, que viene de Dios, ¿cierto? Entonces, lo primero que Cristo pone es apóstoles, ¿no? Apóstoles. Así lo dice. Lo primero porque es lo principal. Corintios 12:28, ¿no? 1 Corintios 12:28. Porque primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles. ¿Por qué primeramente? Porque sin el apostolado lo demás no puede existir. Porque ¿quién le dice al pastor, usted es pastor? ¿Quién le unge como pastor? ¿Quién como lo diácono? Como pastor o como diácono? Ahí está el caso muy concreto de los 7 diáconos que eligen y que los apóstoles les dicen, vea, ustedes busquen entre los hermanos 7 varones y les dan las características de buen testimonio que deben de tener. Sí. Y la iglesia lo señala, ahí está Prócoro, ahí está Timón, ahí está Pármena, ahí está Felipe, ahí está Esteban, sí. Y lo señalan, pero ellos no quedan como diáconos al momento de ser señalados por la iglesia, sino que los apóstoles, que tienen la autoridad que Cristo les dio, imponen sus manos sobre ellos y los para ungen. Traspasarles no su autoridad, no, la autoridad, sino de su autoridad. Y son ungidos ellos ya como diáconos, autorizados para efectuar cierto tipo de oficios sagrados. Todos los oficios sagrados. Lo mismo que los ¿Como obispos. cuáles, Óscar, para que la audiencia... A ver. ¿Como cuáles oficios sagrados efectúa un diácono? Para efectuar oficios sagrados que sean eficaces. Sí. Es decir, para que el bautismo, por ejemplo, que es uno de los oficios sagrados, sí. tenga validez, se necesita que sea un diácono o un pastor autorizado por el apóstol de Jesucristo. Muy bien. Porque es como un conducto regular. El dueño de todo el poder es Dios. Dios no necesita autoridad. A Dios nadie le transmite autoridad. Sí, no. Él es la autoridad. Él es el Todopoderoso. Él da a su Hijo Jesucristo toda potestad, toda autoridad. Y su Hijo Jesucristo se la da a sus apóstoles, toda autoridad. Y ellos dan de su autoridad
a los ministros para que ellos administren los oficios sagrados, la Santa Cena, el bautismo, los matrimonios, etc. Todo aquello queda unido en el cielo cuando un ministro de Dios, cuando un ministro enviado por el apóstol de Jesucristo efectúa esos sacramentos o esos oficios sagrados mejor. Qué interesante ese tema, porque es que en ese ámbito o hablando de ese tema de autoridad surgen muchos pensamientos y muchos conflictos, ¿sí? Porque hay quien no acepta esa autoridad. ¿Sí? Sin embargo, él cree, o ella, de que lo que está haciendo es avalado por Dios. Pero es algo que no surge de ninguna autoridad. A ver, la mayoría de personas, sí, cuando uno les pregunta, hombre, ¿y usted con qué autoridad predica? Ajá. Porque la Biblia dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados, claro. El enviado recibe la sabiduría para predicar lo que va a predicar. El enviado de Dios. El que no es enviado de Dios tiene que ir a capacitarse al seminario o al instituto bíblico para prepararse en cuanto a lo que va a predicar. Pero el enviado de Dios no. El enviado de Dios es capacitado por Cristo. Claro. El apóstol Pablo dice que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Viene de Dios. Entonces la competencia o la capacidad de los ministros de Dios para predicar, pues viene de Dios, y es la palabra. Entonces, Oscar, la diferencia entre un enviado de Dios, el que recibe la autoridad de Dios, y un hombre preparado en la academia, digamos, para estas cosas, porque se preparan para esto. Sí, claro. Entonces, la diferencia ahí es que el que recibió la autoridad de Dios, el que recibió el apostolado, él no tuvo que ir a prepararse allá a ningún lugar para aprender el evangelio, porque lo recibe por revelación. Revelación de Jesucristo. Fíjense el apóstol. Directamente. Es que fíjense el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un hombre versado en las Sagradas Escrituras, había sido preparado a los pies de Gamaliel desde su juventud, y cuando recibe el conocimiento de Cristo, dice que todo aquello anterior a Cristo lo consideró basura. Todo el conocimiento que había aprendido. El conocimiento adquirido anteriormente, que no era nada despreciable. No. Él era un intelectual. Y Gamaliel era importantísimo, claro, allá en Israel. Y lo de Cristo, el apóstol Pablo dijo, no, es muy superior. Sí. Y lo que le dice a los hermanos de Galacia es también muy evidente, que no es del hombre, viene del cielo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él no enseñó lo que aprendió de Gamaliel, eso lo despreció. Él enseñó lo que recibió de Cristo por revelación. Ahora, miremos las características, no sé si señalar características o decir cómo es la autoridad dada por Dios a sus enviados, a sus apóstoles. Sí. ¿Cómo es esa autoridad? Primero, es directa. Directa, sí. No la da Cristo a través de terceros. No hay intermediarios. No hay intermediarios. La da de una manera directa. El llamamiento lo hace directo. La entrega de autoridad lo hace directo. Esa autoridad, entonces, empezamos diciendo, es directa. Segundo, es insuperable. Okay. Quiere decir que no hay apóstoles más grandes y apóstoles más chiquitos. Todos los apóstoles son grandes. Recordemos que el apóstol Pablo así lo decía, y se dirigía a la iglesia de Corinto y les decía, yo me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me constreñisteis a ellos, pues yo debería de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Todos tienen el mismo rango de autoridad. La grandeza apostólica tiene un mismo nivel, porque es la gloria que Cristo les dio. Recordemos el Cristo en su oración, que dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Entonces la grandeza de un apóstol de Jesucristo es igual a la de todos los apóstoles de Jesucristo. No hay un apóstol superior y otro menor. No, todos los apóstoles son iguales. Esa autoridad, además de ser directa,
e insuperable es intransferible. Muy Quiere importante. decir que un apóstol de Cristo no puede elegir a otro apóstol de Cristo. Los apóstoles de Cristo, solamente Cristo. O decir el apóstol, es el por ejemplo, no, es que yo quiero ya entregar el cargo y entonces usted me va a reemplazar. No, esa es la vitalicia. La autoridad apostólica es Vitalicia. Solamente cuando fallece, cuando dejan de existir, cuando deja de existir sobre la tierra, porque el Señor lo recoge, sí, ahí deja de ser apóstol. ahí deja de ser no apóstol. puede renunciar, como lo hizo un personaje hace algunos años, sí, de su cargo de dirección de una iglesia. Sí. Oscar, como para ir concluyendo ya por el tiempo, para no alargarnos mucho, una partecita que yo quiero resaltar para las personas que solo creen que sí han habido apóstoles, pero en los de la historia, como lo tratábamos en un tema anterior, y quisiera yo traer aquí a cotación lo que dijo Jesucristo en Lucas 11:49. Enviaré, porque la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles, y a unos de ellos matarán y a otros perseguirán. Esa es una profecía. Esa partecita. Cristo. Porque él habló de eso estando en la tierra y ya había levantado, había llamado a los que estaban con él, sus apóstoles, pero también habló del futuro. Y él iba a enviar más. Entonces, porque la sabiduría de Dios también dice, les enviaré apóstoles y profetas. Y mire que después de que él fue levantado a los cielos, llamó al apóstol. No, y hablemos de Mateo 24:31, cuando Jesús dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Eso lo dijo Jesús que sucedería previa a su segunda venida por la iglesia. Claro que Él iba a enviar sus ángeles. Esos ángeles no son muchachos con alas, esos ángeles son hombres mensajeros de Dios con el evangelio eterno, que es precisamente esa gran voz de trompeta. ¿Qué objetivo hay en esa predicación? Juntar los escogidos de Dios, porque en la tierra, en esta época, hay muchos escogidos de Dios. ¿Y qué está haciendo el apostolado? Juntando a esos escogidos los está reuniendo con su predicación. Eso lo complementa también el apóstol Juan en el Apocalipsis. Vi otro ángel volar por en medio del cielo con el evangelio eterno en su mano para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esos predicadores no son espíritus, esos predicadores son seres humanos, que ha habido sobre la tierra y que hoy en día hay sobre la tierra apóstol de Jesucristo, enviado de Dios. Oscar, muy interesante este tema y pues qué bueno que a la audiencia y los que ven este programa, pues hacer un poquito de conciencia y pensar en ese tipo de autoridad que está vigente, porque es que Dios no ha desaparecido, porque Dios existe y si Dios está, Él tiene su autoridad presente en la tierra. Es que si no hay autoridad, no hay forma de que lo que se haga en la tierra tenga repercusión en el cielo. Es que dice, por ejemplo, que no puede haber apóstol hoy en la tierra, o sea, niega la existencia de un hombre autorizado por Dios, sería como decir que no hay Dios, que Dios se acabó. Sí, no, y querer sujetar a Dios al capricho o al criterio de la persona. No, Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. La prueba de la existencia de un ministerio apostólico es la contundencia y la claridad de la doctrina apostólica. Ayer en el programa usted hacía un comentario, pues yo no le hice mucho caso a ese comentario, pero qué bueno traerlo a colación en este momento, que el hermano Oscar, que es ministro de la iglesia, conoce mucho la doctrina apostólica. Es que la doctrina apostólica la conocemos todos los miembros de la iglesia, porque precisamente tenemos un grande maestro que nos enseña, es el apóstol de Jesús. Muy elocuente, él es muy elocuente en su enseñanza. Nos ha enseñado, nos ha instruido, y aquí en la luz del mundo, un hermano de 1 año en la luz del mundo es capaz de enfrentar a un pastor de 30 años de ser pastor de una iglesia común y dejarlo en silencio. Así es. Porque es muy sabia la doctrina enseñada por el apóstol de Jesús. Sí, porque es de Dios, porque no es de los hombres. Oscar, no, pues qué bonito este tema. De nuevo Dios le pague por los minutos que usted dedica para este espacio, porque entendemos de que es un tiempo que usted está sacrificando también, de no estar con su familia, pero esto deseamos que le guste a ustedes, les guste este programa
y pues aquí vamos a estar. En los próximos días estaremos con otros temas muy interesantes. Oscar, Dios le pague. Amén, Hugo. Dios me lo bendiga y a ustedes, pues que Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Y sean felices.